opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos listos con nuestro primer entrevistado. Él es Eduardo Vergara, director ejecutivo de Chile 21. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Fernando por la invitación. Sí, encantado. Tú has sido una de las personas que más presencia ha tenido últimamente en los temas que tienen que ver con seguridad pública, que tienen que ver con todo lo que tenga con comisión de delitos, con la idea esta de la reforma a carabineros. Y me gustaría, si pudieras por lo menos partir con un vistazo de cuál es la situación desde el punto de vista de seguridad pública en Chile, a partir de todo lo que hemos conocido desde este año, desde el 18 de octubre hasta ahora. Bueno, Fernando, creo que lo más relevante es partir por recordar que las policías son instituciones absolutamente fundamentales para toda democracia. Y es nuestro deber cuidarlas, pero por sobre todo asegurarnos de que avancen y se vayan adaptando a la realidad del país, pero también mirando hacia lo que viene. Las policías son además garantes de los derechos humanos, son garantes de la seguridad de las personas, y en un país donde se ha privilegiado de cierta manera el orden público para proteger el orden político por 30 años, esto no es un fenómeno reciente, nuestras policías están en deuda. Además, en el tema de la seguridad pública, cuando miramos los datos, vemos que al menos durante los últimos años se ha ido acrecentando una grave desigualdad. O sea, es que los avances de seguridad pública, en términos concretos y particularmente la realidad criminal, aumenta desproporcionadamente en los territorios donde viven las personas menos privilegiadas y muestra baja sustantiva en los sectores donde viven personas de más recursos. Entonces esto lo que hace es que de cierta manera transforma a la policía en barreras de control social, en verdaderas fronteras de control social, donde se va poco a poco barriendo el delito hacia la marginalidad y después vemos que estalla como una olla de presión y algunos, ¿no es cierto?, se sienten bastante sorprendidos cuando la violencia y la criminalidad llega al jardín de sus casas, que es particularmente las comunas más pudientes de las grandes ciudades. Y en ese contexto, Fernando, muchos académicos, expertos y voces hemos insistido en la necesidad de una reforma, una profunda reforma. Pero además, Fernando, creo que hoy en día hay otro tema en el tapete, un doble tema, que a lo mejor no lo podemos profundizar ahora, pero creo que vale la pena mencionar. Independiente de la reforma, que es necesaria y la necesitamos también actuar rápidamente respecto al despliegue del orden público. El foco de conflictividad con la ciudadanía hoy en día, independiente de la mala evaluación por temas de corrupción, mal manejo, etcétera, pero se mantiene en fuerzas especiales y en sus piquetes, que es principalmente la relación directa que el carabinero tiene con el territorio. Eso se puede mejorar en una reforma, pero requiere atención inmediata. Y lo segundo es que no nos olvidemos que el Estado, particularmente las policías, el control, la investigación, incluso la justicia, descansa en gran parte en la inteligencia. Y creo que al menos en las últimas semanas hemos nuevamente visto hechos que nos invitan a que tengamos una reflexión de fondo respecto al nivel de inteligencia que tenemos y cómo debe servir no solamente a la seguridad de las personas, sino que además a que las personas sean tratadas iguales frente a la ley. Sí, todo esto que tú planteaste de pronto desemboca en situaciones muy simbólicas, muy particulares. Desemboca, por ejemplo, en situaciones que, como tú recordaste, generan cambios de apreciación en la ciudadanía respecto de instituciones que tenía tremendamente en alta ponderación. Carabineros durante muchísimo tiempo era una de las instituciones más aprobadas por la ciudadanía. Lo mismo pasaba con la Iglesia Católica en un momento dado. Pero este fin de la relación aprobatoria a muchas instituciones, además por hechos muy puntuales, porque no es una cosa que alguien tenga una visión, si tú quieres, anárquica per se, de todo lo que es por sí mismo un orden institucional, sino hay cosas que pasan específicamente que promueven esta baja en términos de la apreciación ciudadana de las instituciones. Y probablemente en el ámbito de las Fuerzas Armadas y de Carabineros en particular,
eso tiene episodios muy precisos que tienen que ver con la forma de enfrentar el estallido social, que tiene que ver con los casos de corrupción que se conocieron en el denominado Paco Gate, y que tiene que ver con, bueno, cosas que todavía están pasando y que a veces no se entiende demasiado a ver cómo funciona el sistema policial. Eduardo, cuando el senador José Miguel Insulza lanzó esa frase de que los carabineros se mandan solos, en lo que yo entendí era, entre otras cosas, también una autocrítica gigantesca al haber sido ministro del Interior y vicepresidente de la República. ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué puede hacer que una institución que por definición en todas partes del mundo está ligada a ministerios de seguridad pública o ministerios del Interior o al Ejecutivo tan estrechamente por lo que tienen que hacer, por las decisiones que tienen que tomar, pueda alguien competente para poder analizar esa situación señalar que se mandan solos? A ver, creo que eso sucede por tres razones, Fernando. La primera es lo que llaman muchas veces también en la jerga o en la lengua en Estados Unidos el poder blando. Y ese poder blando se compone particularmente por los alcances que tú has hecho. Una policía que fue la institución mejor evaluada del país, una policía que fue ranqueada como la mejor de América Latina, pero además que ha ejercido una acción política bastante efectiva sobre los líderes políticos. Los líderes políticos por décadas se han querido fotografiar con Carabineros de Chile. Cuando un gobernador, ¿no es cierto?, o un intendente asume, Carabineros lo invita a sobrevolar la región en helicóptero. Ha habido toda una estrategia que ha generado un manto de protección, porque te decían por muchos años, ¿por qué vas a cambiar una institución que está tan bien evaluada? Pero lo segundo, y tal vez lo más complejo, tiene que ver con el marco regulatorio. Carabineros de Chile muchas veces nos olvidamos, pero se rige por una ley orgánica constitucional, que son estas leyes orgánicas que hacen que la Constitución sea mucho más grande de lo que parece y que son verdaderos tentáculos que impiden los cambios y blindan a las instituciones. La ley orgánica de Carabineros de Chile, es más, en su artículo primero define a Carabineros de Chile como una institución de inspiración militar, y además entrega una serie de facultades que tienen que ver particularmente con el secretismo y con la justicia militar, que blinda esta institución, por ejemplo, a diferencia de la Policía de Investigaciones, que sí ha tenido procesos de reforma y ha ido cambiando en el tiempo. Pero lo tercero, Fernando, tiene que ver con algo que es tal vez lo más complejo y que tiene que ver con el desafío que hoy tenemos de la legitimidad. Cuando un carabinero hace bien su trabajo y previene el delito, o como yo mismo lo dije, cuando un carabinero al inicio de la marcha el día domingo hace un buen trabajo en replegarse porque entiende que su deber es proteger a los ciudadanos y muchas veces su presencia, ¿no es cierto?, genera más violencia. Después, en la marcha del domingo, los hechos cambiaron y pareciera que el carabinero se mantuvo en el repliegue, que es lo que fue un error. Pero cuando un carabinero hace bien su trabajo, es el Estado el que hace bien el trabajo. Pero cuando un carabinero asesina, es el Estado el que asesina, como lo vimos con el caso de Catrillanca. Entonces, la asociación que hace la persona y la relación que tiene la policía como cara visible del Estado, lo que hace es que desgasta las bases del Estado mismo y ataca la credibilidad. Desde Chile 21 venimos ya hace meses haciendo un estudio mensual de evaluación a las policías y el 62% de las personas rechaza la labor policial, o sea, lo evalúa negativamente. Ayer salió el índice de paz ciudadana, dicho sea de paso, una fundación que hace mucho tiempo viene influyendo la seguridad pública en Chile y que es uno de los responsables, junto con el mundo político, de lo que sucede. No nos podemos obviar el hecho que influyen mucho, que lo que dicen son una voz muy autorizada, pero también ellos, con todo ese poder que han tenido durante estos años, no han logrado influir, y al día de hoy contamos con una policía que ellos mismos muestran en la encuesta de ayer que la ciudadanía clama por un cambio y una reforma. Y tú tocas un tema puntual, Fernando, y con eso cierro este punto. Es que yo todavía hablo con muchos ex carabineros, incluso hablo con carabineros dentro de la institución, y el sentir es que, bueno, ellos recuerdan cuando yo mismo me disfracé de carabinero cuando era un niño, ¿no es cierto? Y pasar de esa transición de que los niños en el Día del Carabinero se disfrazaban de carabineros a que hoy en la calle pasan y hay niños que se tapan un ojo, eso solamente para graficar en la punta del iceberg de la magnitud de la crisis de legitimidad, les duele mucho, porque hay muchos carabineros y carabineros que quieren lo mejor para el país, que quieren lo mejor para la institución, y muchas veces se han visto opacados por decisiones de los altos mandos, ya sea en temas financieros que ligan a corrupción o instrucciones. Fernando, un carabinero de 22 años debería estar en la sala de clases aprendiendo a ser un buen policía,
no en un piquete de fuerzas especiales en el puente Pío Nono como lo vimos hace 2 semanas. Entonces eso también tiene que ver con qué tipo de mando tiene el general, que puede decirle a un ministro de Interior: ministro, no podemos transformar a la escuela de suboficiales en la mayor comisaría del mundo solo para enfrentar y proteger el orden político, porque la irresponsabilidad que se comete. Yo cuando estaba en Interior recordaba que cuando trabajamos directamente con fuerzas especiales, los carabineros de fuerzas especiales eran carabineros que habían pasado muchos años de entrenamiento en otros departamentos de carabineros de Chile, gente con mucha experiencia, porque la responsabilidad que tienen en sus manos por ser una fuerza de choque, por ser una fuerza de rápida respuesta, es demasiado grande. Entonces, la diversidad de elementos que se conjugan en este análisis que tenemos que hacer, pero pronta y urgente respuesta, es de una complejidad no menor. Sí, han pasado varias cosas, Eduardo Vergara, que apuntan a que parece que la idea, por lo menos la idea, hasta que no se materialice en una propuesta específica, queda todavía en una discusión básicamente de la idea. Pero se ha avanzado en la idea de, y lo dijo incluso la propia ministra Carla Rubilar, ex intendente de la región metropolitana en Tolerancia Cero hace unos días, que había que refundar Carabineros, mencionó. Y ella hizo un hincapié particular en ese sector que tú estás mencionando, el sector de las fuerzas especiales y las fuerzas de seguridad pública que, bueno, se enfrentan con la ciudadanía en términos no de lo cotidiano de Carabineros, sino de lo excepcional, que tiene que ver con esta marcha, tiene que ver con estos episodios de violencia asociados a situaciones políticas. Y ella planteó ahí que estaba ya, había llegado el momento de refundar, usó ese verbo, refundar, por lo menos esa parte de Carabineros. ¿Qué se necesitaría para eso o qué tan probable es una cosa como esa? Primero yo celebro las palabras de la ministra en este reconocimiento que Carabineros necesita un cambio. Lamentablemente el discurso que ella tiene no ha ido de la mano con lo que ha ocurrido. Yo personalmente, Fernando, fui a La Moneda en el mes de enero y me senté con el presidente Piñera y con el ministro Blumel junto a senadores y miembros de la comisión transversal y le entregamos una propuesta y se comprometieron a avanzar. Y la verdad es que por lo menos hasta el aniversario del estallido social no había pasado nada. Y creo que perdimos el tiempo y perdimos una oportunidad, porque como pocas veces, Fernando, había un apoyo transversal en lo político, en lo académico, de poder hacer esta reforma. Ahora creo que lo que dice la ministra, lo que quiere decir ella es una reforma, porque creo que la palabra refundar, cuando tú la miras técnicamente, es una palabra muy compleja, significa terminar con Carabineros de Chile. Entonces yo creo que ahí hay que ser cuidadosos, porque toda la evidencia a nivel mundial nos muestra que las refundaciones policiales, una, son tremendamente difíciles porque no podemos mandar 80.000 carabineros para la casa, especialmente cuando tenemos un desafío de la calidad de las policías. O sea, decir, ya váyanse todos para la casa, armamos este cuento de nuevo, es algo muy complejo, pero además la evidencia muestra que las refundaciones policiales tienden a estar marcadas por el orden político que prima en ese momento. O sea, desde el mismo alcalde Lavín, si no me equivoco, y otros actores han propuesto que Interior tenga una policía especializada como fuerzas especiales, pero eso en otras palabras significa una policía política. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque, te repito, yo creo que Carabineros de Chile en su gran mayoría son mujeres y hombres que están haciendo un buen trabajo, que tenemos que ayudarles a que tengan una mejor institución, y lo que se necesita es una profunda reforma, que es tan profunda en su concepto como a lo mejor podría sonar una refundación, pero no es eso. Creo que aquí hay que evaluar una serie de aristas. Nosotros hemos entregado desde Chile 21 con la Comisión Transversal diferentes propuestas y todavía tenemos una oportunidad. Carabineros está en el borde del precipicio, Fernando, y creo que cada vez que hay un hecho como el puente Pío Nono, como los casos de corrupción, como este carabinero encubierto, ¿no es cierto?, que se le ocurrió salir en un matinal desnudando el rasquerío de nuestro sistema de inteligencia policial y civil en este país, son pasos hacia el borde de ese abismo. El problema es que si la policía cae a ese abismo, después de la policía no hay nada, y lo que hay son las Fuerzas Armadas. Entonces, creo que la sociedad civil y los actores políticos tienen que también tener mucha precaución en no solamente escupir y empujar a Carabineros, porque después les va a venir su peor pesadilla, que es tener militares en la calle. Sí, tú has dicho eso varias veces, Eduardo Vergara, y la pregunta que me nace
después de escuchar una cosa como esa es, y yo lo he graficado bastante con una metáfora, digamos, que ya mucha gente probablemente me la ha escuchado, que es la dificultad práctica de arreglar el motor de un auto sin Andando. tener que parar el motor. Claro. Claro, cuando está prendido, bueno, evidentemente no puedes hacerlo, y tú no puedes prescindir de los carabineros, no puedes prescindir de la policía en un estado democrático como el chileno. Bueno, además, Fernando, a mí me tocó estar en La Moneda cuando sucedió un hecho bastante menor, tal vez, pero que nos hizo pensar a muchos. Me acuerdo que hubo un caso de un chofer de Uber en el aeropuerto que en un momento decidió no parar su auto y seguir avanzando contra un carabinero. Sí. A lo mejor eso pasó desapercibido, pero fue una señal... Fue un hito muy comentado en esa época, ¿eh? Y además porque ya estaba la suficiente cantidad de personas con celulares para grabar el momento. Para grabar ese momento. Y entonces eso, Fernando, lo que graficó para muchos de nosotros fue, bueno, aquí tenemos un caso de desobediencia civil frente a la autoridad policial. Y eso sucede no porque alguien se despierta en la mañana y dice yo voy a hacer lo que quiere, sino que es por un cúmulo de ambiente que se va generando en que se va perdiendo el respeto. O sea, mira, imagínate las personas cuando le hacen control de tránsito, ven un carabinero en la calle y dice, bueno, este personaje corrupto, violador de derechos humanos, actor de la brutalidad, no le voy a parar, voy a seguir manejando. Entonces, creo que cuando llegamos a eso, en las cosas más cotidianas, en que las personas pierdan el respeto por el Estado, por medio de las policías, estamos en un momento crítico. Arreglar un motor sobre la marcha es complejo, porque lo que tenemos además es una policía de investigaciones que es pequeñísima comparada con Carabineros de Chile, que sus labores no tienen nada que ver con prevención del delito y orden público, o sea, no podrían suplir. Que nuestras mismas Fuerzas Armadas han dicho que ellos no están preparados para ejercer labores de orden público y no quieren ejercer labores de orden público porque saben que no están preparados para eso. Creo que lo realista, lo responsable y lo pragmático es que de una vez por todas iniciemos un proceso de reforma profunda a Carabineros, pero te repito, Fernando, creo que en paralelo y de forma urgente, esto lo he tenido la suerte de hablar con un par de senadores y diputados esta semana para reforzarle esta idea, es que tenemos que iniciar además una especie de intervención inmediata a la acción territorial del orden público. Mira, acá nos espantamos mucho, Fernando, pero bueno, tú también estuviste mucho tiempo en Estados Unidos. En Estados Unidos han pasado decenas de modelos de reforma que se llaman los decretos de consenso del ministro de Justicia. El Ministerio de Justicia tiene una oficina especializada en reforma policial y que instruye a interventores, y no se les cae el mundo, ¿no es cierto? Nadie habla de intervención a la democracia, en las instituciones del Estado, y se reforman las policías. Eso pasó después de los riots de Los Ángeles, después de las protestas de la Organización Mundial del Comercio en Seattle, y en decenas, en una ciudad como Baltimore, que tiene muchos problemas de seguridad. Entonces creo que nosotros tenemos que tomarnos esto con mayor normalidad, porque es normal que las instituciones tengan que reformarse para estar aptas para los tiempos que se viven. No podemos vivir en un espacio nacional compartido donde existe incertidumbre si Carabineros puede hacer bien su trabajo saliéndose o sin salirse del marco del respeto de los derechos humanos, pero además tampoco podemos permitir que las mismas finanzas institucionales sean bajo una cadena de mando, donde si tú sabes, si la persona está a cargo de las finanzas no es el general director de Carabineros, cualquier carabinero bajo ese carabinero en una cadena de mando de corte militar va a tener que recibir y acatar las instrucciones. Entonces, creo que el desafío que tenemos por delante es tremendo. Tenemos el plebiscito, Fernando, estamos a solo días de este ejercicio. Nosotros, además de Chile 21, hicimos una propuesta del antes, durante y después, porque creemos que además se han enviado señales positivas desde el Ministerio del Interior como Carabineros. El subsecretario Gali el fin de semana pasado comunicó que existía un cambio de tono en algunos carabineros, y ya se viene implementando en los estadios de fútbol. Cuando nosotros les pedimos a los carabineros que se sacaran su coraza de fuerzas especiales, su casco y su escudo, cuando estaban en la fila de entrada, y se pusieran una camisa, ¿no es cierto?, su gorro, y estuviesen ahí sin generar una amenaza de como que algo va a ocurrir. ¿Y sabes qué, Fernando? Una cosa tan sutil como esa bajó significativamente la olla de presión y la violencia que ocurría en el ingreso de los estadios. No solucionó el problema, pero sí hay medidas, y me alegro que el subsecretario haya mencionado que eso se va a empezar de una vez por todas a implementar en Carabineros de Chile. Pero además, te repito, creo que lo que sucedió la mitad de la jornada del día domingo, en un repliegue inteligente y proporcional de Carabineros, que debía haber estado hasta que ocurren los hechos de violencia,
me pareció también positivo. Carabineros debe entender que su presencia muchas veces genera mayores problemas y lo que necesitamos es la inteligencia tal en el territorio que permita radios de acción donde los tiempos de respuesta son acotados, o sea, que Carabineros mantenga tal distancia que puede llegar a donde ocurre algo, pero para eso, Fernando, ni siquiera necesitamos a la ANI, ni inteligencia súper interplanetaria, sino que sabemos que las iglesias, las tiendas, los minimarkets, las farmacias, los bancos son blancos, entonces Carabineros tiene que mantenerse a distancia para poder reaccionar. Estar encima muchas veces genera más problemas. Entonces yo espero que el plebiscito que han anunciado nuevamente, ojalá que no vuelva a ser un error, que miles de carabineros van a estar desplegados horas antes. Bueno, creo que es la oportunidad para que exista el inicio de un nuevo trato entre policías y entre la ciudadanía, porque va a ser muy difícil que exista una tregua entre las primeras líneas, entre la primera línea de choque de fuerzas especiales y esta primera línea que actúa con violencia. No podemos tolerar la violencia, eso no cabe la menor duda, pero condenando la violencia, Fernando, siento que las élites académicas, intelectuales y políticas de este país, de cierta manera como que toman una pastilla para poder dormir tranquilo. Pero el tema de la violencia es un tema mucho más complejo, mucho más de fondo, y si seguimos solo condenando y creemos que con la condena, ya está, lo condenamos, pero no hacemos nada por violencias estructurales, son principalmente, Fernando, jóvenes los actores de la violencia. No estamos hablando de, ¿no es cierto?, estamos hablando de personas de entre 18 y 30 años. Entonces ahí hay un problema de fondo que, independiente que tengamos la mejor policía o como a algunos les gustaría entregarle las atribuciones de represión absoluta, que puedan disparar cuando quieren, ¿no es cierto?, estas fantasías, ¿no es cierto?, media guerrilleras que algunos sectores de este país quieren entregarle a las policías, eso no se va a solucionar. Lo único que vamos a hacer es terminar como los peores países que han subido dramáticamente las tasas de encarcelamiento, que la mayoría de los jóvenes están tras las rejas y no están libres, y al final con niveles de violencia que se tratan, que terminan siendo incontrolables, y que al final las sociedades, ¿qué es lo que optan? Por barrer la violencia, convivir con ella en los márgenes de la sociedad, y que existan bolsillos, ¿no es cierto?, que se parecen más a Suiza, mientras que hay periferia que se parece más a los países más complicados de Centroamérica. Entonces no podemos avanzar a eso, y en eso particularmente se requiere coraje político, se requiere decisión para hacer los cambios, y además, y por sobre todo, una policía que esté acorde a los tiempos actuales y los que vienen. Estamos conversando con el director ejecutivo de Chile 21, Eduardo Vergara. Eduardo, hay un punto que se ha resaltado mucho en las últimas horas y que tiene que ver con el rol de la inteligencia. La inteligencia fue un fenómeno que, por lo menos yo que tengo mucha más edad que tú, es un fenómeno, es una palabra, si tú quieres, un concepto, inteligencia, que no figuraba hasta, yo te diría, la llegada de la dictadura. O por lo menos en términos cotidianos, tú no escuchabas ni veías en los medios discutir grandemente de temas que invocaran o necesitaran inteligencia, salvo cuando había algún tipo de problema con algún otro país donde tampoco era demasiado relevante el tema de inteligencia. Y sin embargo se instaló muy fuerte el tema de inteligencia asociado a una represión muy brutal, primero durante la dictadura, y después quedó eso cuando se toma la decisión de mantener una estructura de inteligencia como el caso de lo que después se llamó la ANI, y se mantuvieron, por cierto, los centros y departamentos de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. ¿Cómo se evalúa si es que eso, funciona? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los límites para la inteligencia nacional? A ver, creo que lo primero, Fernando, tiene que ver con la historia de nuestra relación más contemporánea con la inteligencia. Yo creo que ahí tú tocas un punto que ha sido bastante clave en entender esta relación ciudadanía-inteligencia, y tiene que ver con que principalmente esa herencia de este realce de la inteligencia nacional durante la dictadura ha hecho que sea un tema tabú, tal como la seguridad ciudadana para ciertos sectores de la izquierda, ¿no es cierto?, un fierro caliente, y la asocian inmediatamente con represión y con la derecha, y no quieren hablar del tema, y en consecuencia el abandono por décadas de este tema por parte de diferentes gobiernos. Ha ocurrido con la inteligencia, se asocia con la DINA, se asocia con ese tipo de inteligencia de dictadura, entonces nadie ha querido echarle mano de forma profesional.
pero los departamentos de inteligencia son instituciones que deben ser tremendamente democráticas, que deben ser transparentes. Se puede hacer inteligencia respetando los derechos humanos. No, hemos caído también en una caricatura de que la inteligencia es intervencionismo, es manipulación, incluso montaje. No nos olvidemos que hace un año, cuando el presidente Piñera le declara la guerra a este enemigo interno, lo hizo con información basada en lo que se entregaron de inteligencia. El resultado obviamente fue desastroso, pero no olvidamos que el sustento de la acción policial, la investigación, los procesos judiciales descansan en la inteligencia, y cuando esta es insuficiente, errada o manipulada, pero sobre todo se basa en premisas falsas y oportunismo político, dicho sea de paso, el Estado deja de funcionar. Entonces los costos los pagan históricamente los sectores que han sido oprimidos y que son caricaturizados como los responsables. O sea, en otras palabras, los pobres, los jóvenes y lo que muchos llaman el lumpen. Entonces nacen estas redadas por buscar responsables. ¿Qué es lo que hemos preguntado mucho al Ministerio del Interior? ¿Cuáles son las instrucciones que le dan al general director de Carabineros antes de las demostraciones de los viernes en Plaza Italia? Porque si el objetivo que le instruyen, y lo han reconocido algunos carabineros, es conseguir más detenidos, el objetivo se transporta en salir a perseguir gente para mostrarle una planilla de Excel al ministro de Interior y decirle: ministro, detuvimos a 100, 200 jóvenes. Entonces, cuando no hay inteligencia, esto se transforma en la policía se transforma en una especie como de buque factoría que se posa sobre la sociedad y tira sus redes para perseguir personas y detener, ¿no es cierto?, y pescar personas, pero no hay algo selectivo. Y la inteligencia lo que te permite es, primero, actuar en silencio; segundo, reducir la cantidad de externalidades negativas que implica la acción de redada, ¿no es cierto?, e ir a buscar los objetivos puntuales, pero por sobre todo de velar y estar al servicio por la justicia y la igualdad. Países desarrollados tienen sistemas de inteligencia. La inteligencia históricamente también ha sido cuestionada por pasarse de las barreras, ¿no es cierto? Pero creo que nosotros estamos al otro extremo, que creemos que la sola palabra inteligencia va a generar una seguidilla de violaciones a los derechos fundamentales, la privacidad, y eso es principalmente porque nuestra inteligencia ha sido muy poco profesional y nunca se ha desarrollado. Entonces, cuando el gobierno toma decisiones y estrategias en base, no solamente de estos 12 meses, sino que se vienen tomando por muchos años, se transforma en una acción que es servil a la protección de una ideología de castigo desproporcionado y que lo que quiere proteger es el orden político. Entonces, yo creo que tenemos ejemplos que mirar sin duda, pero por sobre todo, para pasar esta barrera, Fernando, primero tenemos que derribar ese tabú y poder debatir en serio, porque lo que hemos visto hasta ahora es que la reforma o los proyectos de inteligencia que han ingresado al Congreso hacen que este buque factoría invasivo sea incluso más grande. Entonces, si solo permitimos que un sector político monopolice la propuesta y va a proponer lo que sabemos que va a proponer, que incluso han pedido que las Fuerzas Armadas entren a las poblaciones, ¿no es cierto?, militares para los pobres, policías para los ricos, etcétera, y la diversidad de miradas de este país no se hace presente en esta discusión sobre la inteligencia, vamos a terminar con una inteligencia más invasiva, que bordea lo rasca, para ser honesto contigo. Yo creo que era para llorar cuando leíamos este artículo del Mostrador ayer, pero también era para llorar que un policía se disfrazara de carabinero, porque él normalmente no estaba vestido de carabinero en su labor de inteligencia, él dormía, y se disfrazara de carabinero para salir en un matinal. Entonces, cuando tú ya ves eso, y son hechos que son tan casi que generan como, que es como para la risa, pero también para llorar, porque es bastante dramático, uno se pregunta cuál es el nivel de preparación que tiene nuestra inteligencia para cuando tengamos, ojalá que no sea, un enemigo real. Y te estoy hablando principalmente, hoy en día las amenazas no son solamente de Estado a Estado, sino que también células terroristas, o sea, etcétera. La verdad que estamos bailando la cueca en pelota. Fernando, yo siempre he dicho que la inteligencia militar en Chile es mucho mejor que la civil y que la de las policías. A mí me ha tocado, con tú el Ministerio del Interior, conocer es cómo funcionan esos sistemas, por sobre todo las herramientas y la tecnología que tiene disponible el ejército es brutalmente mayor a la que tienen las policías y los civiles como la ANI, pero ahora con esto uno también se pregunta hasta qué punto esos recursos han sido usados responsablemente, porque cuando tenemos que un cabro, ¿no es cierto?, que es un youtuber, de la noche a la mañana en un informe se transforma como el cabecilla de una macro guerrilla regional que se va a tomar el país y que va a tener capacidad de que poco menos terminemos con un presidente, ¿no es cierto?, impuesto. Quizás qué sueños se le ocurrieron a algunos. No te olvides, Fernando, que la misma primera dama,
cuando manda estos mensajes, claro, ahí uno entiende todo. A lo mejor realmente pensaban que los alienígenas iban a salir desde el mar y que desde Venezuela se iba a mandar un portaaviones, ¿no es cierto?, lleno de guerrilleros. O sea, llegamos a un nivel en que la paranoia del discurso público, acompañado con la irresponsabilidad de las instituciones, nos llevó a una especie de bola de nieve que fue creciendo, y que al final del día, hasta el día de hoy, no sabemos quiénes son los responsables de los principales hechos de violencia. Eduardo Vergara, director ejecutivo de Chile 21, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave, que te vaya muy bien. Gracias, Fernando, que esté muy bien. Chao.